Al final, yo creo que la mayoría de terapeutas y ayudadores que llevan años en el trabajo llegan más o menos a las mismas conclusiones independientemente de su adscripción técnica o teórica o de sus abordajes, ¿no? Y al final te das cuenta de que detrás de todo síntoma, malestar, aflicción, obstáculo, confusión, hay una desconexión de uno mismo, como que uno tuvo que alejarse de sí mismo. Así que siempre la tarea es ponerse más cerca de uno mismo. Pero lo que nos aleja de nosotros mismos es justamente las inclemencias que nos ha tocado vivir biográficamente o que han sucedido en nuestra familia y que no hemos sabido reconocer, integrar, abrazar, transitar. Y esto nos pone lejos. Entonces, cuando trabajas con personas casi siempre hay que investigar y dónde duele. Y entonces uno descubre que se quedó atado a un dolor de un amor juvenil o a este hombre que me dejó y uno no pudo superar esto, o uno invisiblemente se quedó atado y no ni siquiera tiene ninguna conciencia al fallecimiento de la primera mujer del abuelo, que esto causó un impacto tan brutal en el abuelo que aunque después la vida siguiera, hay un duelo o un luto no realizado que atrae la atención del sistema. Y hoy en día yo creo que ya poca gente discute el valor de lo transgeneracional, de que hay una mente que es más abarcativa que la mente personal. Sí. Peter Levine, que es uno de los próceres del tema del trauma, en uno de sus libros habla de un experimento que hicieron unos científicos donde a ratoncitos les daban a oler un olor y entonces cuando olían este olor les daban una descarga eléctrica. Esto es un estímulo-respuesto de asociar un olor a una descarga eléctrica que se vive como trauma, contracción, de manera que al cabo de unas cuantas repeticiones basta con que los ratoncitos huelan este olor para que entren en contracción y empiecen a segregar cortisol y estar en parálisis porque no tienen la posibilidad ni de atacar ni de huir. Pero todo esto, lo interesante es que los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos de estos ratones, que jamás fueron expuestos a esta experiencia, cuando olían este olor, entraban en la misma respuesta de contracción, entraban en la misma respuesta de estrés y de trauma. Con lo cual, a mí me parece que es importante rastrear qué dolores se encuentran en nuestra biografía o transbiográficamente, que requieren bálsamo, que requieren, qué sé yo, ¿cómo lo llamáis? Curitas o tiritas, o requieren esparadrapo, o requieren cura, para que la vida pueda seguir fluyendo, porque lo que impide el flujo de la vida es las defensas que hemos edificado para las heridas, para los dolores que hubieron. Decía una frase que he repetido mucho al divulgar este libro, Decir sí a la vida, decía una frase de Cioran, que no está en el libro, pero Cioran es referida a esto y la frase dice que la mayoría de la gente le falta la audacia de sufrir para dejar de sufrir. Sí. Esto es sumergirse en el líquido elemento de lo doloroso cuando nos visita y confiar que este líquido de elemento nos llevará espontáneamente a la otra orilla del bienestar de nuevo. Pero cuando no hacemos el viaje, cuando no emprendemos la travesía también de lo doloroso y queremos evitar ser arrastrados por lo difícil, el enojo, la culpa, la vergüenza, la tristeza o directamente el dolor puro y duro, entonces nos quedamos en las defensas y las defensas nos alejan del flujo de la vida, nos alejan de nosotros mismos, nos alejan de este lugar espontáneo y natural que sería el contacto pleno con uno mismo, donde ya no hay que buscar el sentido de la vida porque uno simplemente está viviendo.